Primero, agradecerles especialmente al CEA la invitación, agradecerles a ustedes la presencia. Y bueno, la primera pregunta es, ¿me entienden lo que digo? Sí, porque hablo cordobés. Ya me van a escuchar dentro de un rato. Al principio no se nota, pero bueno, después se nota mucho. Yo soy de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que tenemos una tonada bastante particular. Así que bueno, si cualquier cosa que no entiendan, me dicen. Y que así me entienden todos. ¿Usted me entiende? Sí. Muy bien. Bueno, este tema que conversamos para planificación de la alimentación. La gente se preguntará, bueno, ¿qué es? Entonces ahí voy a hacer como Álvaro, que dijo, bueno, ¿cómo llego a esto? O sea, ¿cómo llego a contarles lo que estamos haciendo en la división MBG? Bueno, yo empecé hace muchísimos años, cuando mi primera tesis, fui becaria del CONICET. Mi tesis se basó ya hace casi 30 años en la utilización ruminal de los diferentes tipos de almidones. Yo hace 30 años ya aparecía este problema, maíz, sorgo, y hicimos todas las curvas de degradación de almidón a nivel ruminal, de granos enteros, partido, molido fino, harina, bueno, todo lo que... Y nos tratamos de meter en la mitocondria. Entonces empezamos a hablar de todos los almidones bypass y los sitios y demás. Y yo siempre tuve mucha actividad privada porque era productora agropecuaria, además consultora, entonces tenía mucha gente que me decía, muy lindo esto que decís, pero Tati, a mí me dicen Tati, al novillo, ¿cuántos kilos de maíz le damos? O sea, nosotros estamos en unas elucubraciones que no le llegaban a la realidad, entonces había un divorcio, entonces teníamos también muchas limitaciones para hacer una investigación mucho más profunda, no teníamos gran presupuesto. Entonces decidimos que en ese momento irrumpen las herramientas informáticas, hay mucha información disponible en el mundo científico, muchísima, entonces dijimos, bueno, capitalicemos eso y hagamos programas que traten de, primero, utilizar toda la información para generar modelos de comportamiento biológico, modelos de cómo es la respuesta animal, para hacer una cosa que nosotros llamamos nutrición aplicada a la producción. O sea, que cualquier persona pueda formular una dieta, pueda programar una invernada, una terminación. Entonces, así es como llego a este famoso MBG. Ese es el camino que recorrimos. O sea, desde la investigación a hacer esto. Nosotros hace ya 29 años que estamos haciendo este tipo de herramientas y es lo que les voy a contar qué es lo que hacemos y para qué sirven. Bueno, esto les muestro porque, bueno, esta es la pasión, el campo que nosotros tenemos familiar, al norte de la provincia de Córdoba, somos productores de Bradford, así que, bueno, siempre estuve en la actividad productiva y muy relacionada con toda la actividad ganadera. Entonces, ¿cómo voy a estructurar esta presentación? Primero vamos a una introducción de por qué creo que la nutrición, la alimentación la tiene que manejar cada uno de los responsables de la ganadería de cada campo. Después voy a hablar de la planificación, de las herramientas y voy a presentar un caso. A ver, bueno, ¿cómo se aplican estas herramientas? ¿Cómo se aplican a la programación? Muy bien. Vamos entonces a hablar de por qué creo que la alimentación es tan importante. Digo que todos sabemos que esta primera forma de cómo actúa la alimentación para mí es lo clave. Es la que te demanda más capital. ¿Por qué te demanda más capital la alimentación? Porque el campo está para producir pasto. Y el campo es uno de los principales activos. Entonces fíjense que el campo, que es el mayor capital, esto lo tengo que imputar a la alimentación. Porque para eso está. Obviamente que implica el mayor de los costos operativos. Si la alimentación implica el mayor costo operativo. Más de la mitad de los costos de producción. Diríamos en un feedlot 75, en un sistema de invernada pastoril puede ser entre el 40 y el 60, y en un sistema de cría el 30 o el 40%, pero es el principal costo operativo. Además, es la que determina qué le pasa a un animal. O sea, de acuerdo a la alimentación, es la respuesta animal. Fíjense la importancia. También determina la productividad, o sea, qué cantidad se produce por hectárea. Evidentemente la carga determina la producción de carne por hectárea, que es como medimos
cómo funciona nuestra actividad productiva. Además, la alimentación involucra pastoreo directo, usar el recurso con eficiencia, usar el recurso eficientemente, el recurso que implica el mayor uso de capital. Fíjense si es importante la alimentación en definir estrategias de pastoreo. También involucra suplementación. Es herramienta útil, obviamente, para medir, para mejorar la productividad o por baja calidad o por alta carga. Y además también involucra alimentación a corral, donde la conversión sabemos que es la que determina el negocio. Pensando en todo esto, que demanda más capital y el mayor de los costos, determina la respuesta animal, determina la productividad, implica todas las prácticas de alimentación. ¿Quién tiene que manejar la alimentación? ¿Alguien externo al establecimiento? ¿Alguien que no tiene idea del día a día? Entonces nosotros decimos, bueno, no puede ser que algo tan importante que te defina el curso de tu actividad esté en manos de alguien que viene cada tanto, no tiene idea de cómo es la variabilidad del pasto. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que generar alguna herramienta que sea de uso del responsable de la alimentación del campo. Y a eso nos abocamos. Por eso decimos que la planificación es la palabra clave. O sea, planificar la alimentación es clave. Bueno, ¿cómo se planifica? Porque usted dice, bueno, ¿qué es la planificación de la alimentación? Es un título bastante rimbombante, bueno, planificación, todos sabemos, y ahora vamos a ver esto de objetivos y planes, que son las 3 preguntas que te hacen. Bueno, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto producimos? Y acá la importancia de medir, de cuantificar y de calcular resultados. La segunda pregunta, ¿a dónde queremos ir? Y tercero, ¿cómo llegamos? En el primer punto de dónde estamos, nosotros insistimos mucho en la medición para poder hacer un diagnóstico adecuado y poder generar un plan que responda a ese diagnóstico. Generalmente no tenemos muy buenos datos de la realidad en dónde estamos parados, de la medición de dónde estamos. ¿Saben por qué? ¿Están callados? Ahí está, uno se ríe. Bueno, ¿por qué? Porque cuando uno mide, sufre, porque ve los resultados. Pero también ocurre que por ejemplo, si no, yo mido todo. Nosotros decimos, uno mide la eficiencia de uso del silo. Medimos la cantidad que se pierde desde que cargamos el mixer hasta que entró en la boca del animal. No, creemos que medimos, pero no se mide. En general hay cosas, nosotros ¿qué medimos? Kilos producidos, kilos por hectárea. Bueno, digo, ¿cuánto alimento realmente gastamos para esos kilos? Bueno, esa es la idea. Cuando uno lo mide, sufre. Y cuando sufre, cambia. Eso yo creo que es la idea del primer punto de dónde estamos. El segundo, más fácil, siempre el objetivo es aumentar el lucro. Evidentemente los objetivos tienen que estar alineados en generar un ingreso que le satisfaga al ganadero. Bueno, y en ese objetivo desarrollamos un plan productivo. Que el plan productivo tiene que responder al objetivo económico, evidentemente. Tiene que responder a cuánto quiere facturar el ganadero. Bueno, por supuesto, fijando objetivos a medida, obviamente, sí, estaba acostumbrada a poner, no saben que cuando uno, ¿saben por qué la gente ayer no señalaba la pantalla? ¿Y todos venían acá? Porque el láser no se pone, por eso tenemos que ir a señalar. Pero miren, cuando hacemos un plan, tenemos en cuenta el nivel de facturación que queremos y en función de ese nivel de facturación generamos estos objetivos productivos. Y de ahí, bueno, caracterizamos los grupos, hacemos diferentes estrategias nutricionales, cuantificamos recursos, estrategias de corrección de déficits nutricionales. Obviamente hacemos presupuestos físicos, presupuestos económicos, y la segunda gran pata de la planificación es el control de gestión con el monitoreo a través de aquellas variables que indiquen cómo está funcionando la cosa. Esto es fácil, es simple de decir, todo el mundo lo entiende, acá no estoy diciendo nada nuevo. Hasta acá, nada nuevo. El tema es
¿cómo hacemos ese trabajo? O sea, ¿cómo los técnicos o cómo podemos hacer esa planificación? ¿Cómo podemos generar escenarios diferentes? ¿Qué pasa si el grano de maíz, como ocurrió, se eleva el 25% el precio? ¿O qué pasa si no dispongo más de una fuente de fibra, como es el silaje de maíz, y tengo otra, como es la cáscara de arroz? Bueno, ¿qué pasa si? Bueno, tenemos que, todo eso que nosotros lo pensamos, lo tenemos que realizar a través de algo que sea simple, a través de una herramienta. Entonces, por eso que voy a hablar de estas herramientas de planificación. Y nosotros tenemos dos tipos de herramientas. A mí me gusta usar esta imagen. Una herramienta que saca fotos. ¿Tá? Saca una foto. ¿Qué te dice? Bueno, este animal, por ejemplo, esta vaca es de él. Todas estas fotos son del campo nuestro, menos aquella. Esta vaca estaba con un ternero al pie, lío de tantos meses, está en condición corporal 5, está por entrar al servicio, está lactando, está consumiendo un Panicum coloratum, que es el pasto que hay en el campo nuestro, un Panicum coloratum de mediana calidad. La idea es, la pregunta es, ¿la puedo preñar? Bueno, caracterizo, saco una foto y lo que hago es un balance de ese momento. O sea, ¿qué le está pasando en este momento? Ese es un tipo de herramienta, que es la que nosotros llamamos los formuladores. Pero la idea es, si se preña, ¿cómo llega al final del servicio, cuando lo vaya a destetar? Y eso son las películas. Entonces nosotros, además de la foto, una foto, esta vaca con un ternero al pie, consumiendo Panicum, bueno, eso era el 1 de diciembre, cuando íbamos a largar los toros, comienza el servicio. Bueno, ¿cómo va a estar cuando destete, el 1 de mayo? Nosotros destetamos en esa época. Bueno, ¿cómo va a estar? Va a estar flaca, va a estar gorda, va a estar... Bueno, esas son las películas. Entonces hicimos estos dos tipos de software que uno le llamamos los formuladores de dieta, que son estos, como el carne, MBG, que te permiten hacer balance del animal, balances ruminales. Y te digo que es bastante simple, porque vieron que hay caritas. Bueno, esas caritas son porque nosotros antes lo hacíamos súper complicado, viste, con números, gramos de proteína cruda microbiana desde el punto de vista de la energía, una cosa complicadísima que nadie entendía, entonces nadie sabía cómo estaba mal, nadie. Entonces dijimos, mira, esto si está mal, tiene que parecer una cara roja. Ahí también una cara roja o una cara feliz. Cuando las tres caras están felices, la dieta está bien hecha. O sea, son indicadores para qué camino hay que seguir en el proceso de formulación. Este es un tipo, y hay otro tipo de que le llamamos los simuladores. Que estos simuladores, ¿qué harían? Bueno, me permiten evaluar todo eso, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si este año la invernada de compra para encerrar es liviana? O sea, está 40 kilos abajo de lo que debería. ¿Qué pasa? ¿Se van a terminar en el mismo tiempo? ¿O voy a necesitar cuántos días más de corral? ¿Y a qué peso voy a llegar? Cada vez que cambio la curva de crecimiento, el animal comienza el proceso de engrasamiento antes y se termina antes. Bueno, ¿lo puedo calcular? ¿Lo puedo estimar? Sí. Bueno, ¿cuánto sí lo voy a gastar? ¿Cuánto maíz? Cada uno de los componentes puede hacer una cuantificación para ver si antes de iniciar el negocio me sirve o no me sirve. Y generar muchas alternativas con diferentes alimentos, con diferentes situaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de estos formuladores de dieta, de estas herramientas de planificación. Hasta ahora, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. ¿El idioma? ¿Bien? Bueno. Vamos con los formuladores de dieta. Estos formuladores de dietas, nosotros sabemos que para lograr una óptima eficiencia de conversión, necesitamos dos cosas, básicamente. Y no olvidarte de la segunda. Nosotros muchas veces nos enfocamos en la primera, que es una dieta de alta calidad, completamente balanceada, pero nos olvidamos de un animal con capacidad de aprovechar la dieta al máximo. El segundo factor, voy a creer que está bien, ¿tá? O sea, un animal que no ha tenido una restricción al crecimiento que le impide compensar después. Bastante frecuente, por lo menos en nuestro país, animales que llegan con niveles de restricción que después no pueden manifestar su potencial. Entonces tenemos que tener en cuenta que por más que la dieta esté muy bien hecha, la respuesta depende también del animal. Entonces vamos a hablar un poco de la dieta, qué significaría esa dieta completamente balanceada y cuál es el desafío que tuvimos al hacer un formulador. Pues bueno,
caracterizas un animal, lo considero, pero ¿qué desafío? ¿Quién es el que le hace el trabajo al animal? Es el rumen, con las bacterias del rumen, que es el que media, el que recibe el alimento, lo transforma y el que le da los productos finales de la degradación, que eso sí es el alimento del animal. Por lo tanto, nosotros no solamente tenemos que considerar el requerimiento, digamos, cuáles son las variables de este animal que me están definiendo el gasto, o sea, si es de un frame más grande, si tiene un índice de estado corporal bajo, si tiene buena capacidad de producción de leche, si fuera una hembra, o si tiene un mérito genético para lograr alto aumento de peso, si es una raza media, si es una raza precoz en deposición de grasa. Bueno, con todos esos datos que estoy hablando, le calculamos el requerimiento del animal, claramente. Pero también tenemos que tener en cuenta que las bacterias son las que le definen el aporte. El aporte a la vaca va a estar determinado por cómo funciona el ambiente ruminal y cuáles son las condiciones y la relación entre los nutrientes para que se los transforme en alimento para el animal. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Mira, el animal, cualquiera que sea, tiene requerimientos en función de características inherentes a él. O sea, edad, sexo, tamaño, capacidad de producción de leche, nivel de producción, mérito genético, capacidad del animal. Eso tiene que ver con el animal. Y el rumen tiene su propia necesidad, que es independiente de la necesidad del animal. Se conviven, el animal le paga todas las cuentas, o sea, le paga la luz, el alquiler, le da de comer, le paga la comida, pero en realidad las necesidades del rumen no tienen nada que ver con las necesidades del animal. A las bacterias del rumen no le importa si el animal tiene cuernos o no, si es colorado o negro, si es una hembra o un macho, no le importa. Entonces tiene su requerimiento propio. Entonces el desafío de hacer una dieta es, tenemos que tener en cuenta los requerimientos de los dos sistemas para que esto funcione. No solamente del animal, que lo vamos a tener en cuenta y es lo que queremos cubrir, sino tenemos que cubrir los requerimientos del rumen para que haya un buen abastecimiento de nutriente al animal. ¿Está? Entonces, los requerimientos del rumen tienen que ver, las bacterias van a necesitar más nutrientes en función de la cantidad de sustrato que tengan que digerir. O sea, mientras más energía le demos, mayor va a ser la demanda que tienen de proteína para poder utilizarla. A mí me gusta utilizar con estos conceptos que en general en animales encerrados que están recibiendo altos niveles de energía, en general y en proceso de terminación, el rumen tiene un requerimiento superior al del animal. El rumen requiere más proteína que el animal en el proceso final de terminación. Fíjense, el animal ya está depositando grasa, ¿tá? No está en activo crecimiento, ya toda la cantidad de músculo se ha terminado, o sea que lo que necesita es energía para síntesis de grasa. En cambio, el rumen le estamos dando una dieta con un altísimo nivel de energía fermentable. Para que esas bacterias lo utilicen, necesitamos darle muchísima proteína. Y mientras mayor sea el nivel de energía fermentable que le demos, mayor va a ser la demanda de nitrógeno del rumen. Nosotros en realidad a mí me gusta esta figura porque uno cuando tiene que elegir un componente de la dieta, me parece que esta figura ayuda mucho. Parece simple, pero a nosotros nos ayuda mucho a entender cómo hacer un balance ruminal. Nosotros tenemos básicamente dos componentes que son los más caros, energía y proteína, que van a pasar, digamos, que le van a brindar todo el aporte de energía y proteína del animal a través de un rumen. Ese rumen lo que va a hacer es transformar estas bacterias, energía que está en diversas formas, energía de almidón, energía de fibra, energía de, digamos, todas las que sean energías fermentables, la van a transformar en un producto final que se denominan ácidos grasos volátiles, que son el combustible del animal. Y por otro lado, a la proteína, la que fuera, proteína de soja, proteína de un pasto, o la proteína, digamos, o el nitrógeno contenido en la urea, lo van a transformar en algo que se denomina proteína cruda microbiana. En definitiva, ¿qué son estos? Los productos de desecho de las bacterias.
O sea, estos serían los cadáveres de las bacterias y esto sería la excreción de las bacterias. Y esto es el nutriente del rumiante. El tema es que para que puedan hacer eso, todos esos dos no son independientes. O sea, las bacterias no toman energía por un lado, hacen EGB y después hacen cuerpos microbianos. Eso ocurre simultáneamente. O sea, eso ocurre y ahí la figura es la siguiente. Es como si yo tengo 100 empleados para que derriben este edificio y traigo 2 picos. ¿A qué velocidad van a destruir este salón? A la de los 2 picos. Bueno, eso es un poco la ley del mínimo, lo que está definiendo cómo funciona un rumen. O sea, en la cantidad relativa de herramientas, que son los picos, y de empleados, que es la energía. Esa es la famosa armonización entre la cantidad de energía que hay que fermentar y la cantidad de nitrógeno que necesitan las bacterias para hacer ese trabajo. Bueno, eso tiene un correlato técnico, evidentemente. A mí me gusta esto porque la gente normalmente cuando nos consulta dice: Tati, me faltan picos cuando están faltando nitrógeno, o Tati, me falta gente cuando está faltando energía fermentable. Un poco la idea de entender esto es ver cómo corrijo una dieta, si la corrijo con burlanda o la corrijo con urea. O sea, cuál es el elemento que en la dieta me estaría limitando la expresión del potencial de ese alimento. Esa es un poco la idea de esto. Que obviamente esto lo podemos decir así, como que hay una armonía entre la cantidad de energía fermentable, que no es toda la energía que consume el animal, es aquella que se puede utilizar en el rumen, y aquella proteína que se puede efectivamente degradar. No toda la proteína se degrada y no toda la energía se puede fermentar. Entonces, el programa trata de calcularte cuál es la velocidad, cuál de estos dos te está limitando, cuál está funcionando más rápido, y lo que te indica es con esas caritas: mira, conviene mejorar el suministro de nitrógeno, cambiar la fuente de energía, porque ¿cómo podemos armonizar esto? Si, por ejemplo, tengo un déficit de proteína crónico y entonces el colorado funciona lentamente. O sea, tengo 2 caminos: o incrementar la proteína o bajar la velocidad de la energía. ¿Tá? Uno puede tomar diferentes caminos, pero la idea es, esto es un poco lo que hacen los balanceadores. La pregunta es, ¿quieren que haga un caso? Para entender esto, a ver esto que le digo, que parece tan lindo, un caso. A ver, ¿cuándo el animal necesita menos que el rumen? ¿O cuándo más? Entonces digo, bueno, vamos a poner un novillo de 300 kilos, Bradford, quiero aumentar 100 kilos de 70 días. ¿Tá? Lo quiero terminar. Muy bien. Bueno, hacemos los balances, hago la dieta, digamos, le damos grano de maíz 60%, expeller de soja y 30% de silaje. Esto expresado en base materia seca, quiere decir una dieta muy segura, con mucho grano, pero también mucho silo. Una dieta bastante voluminosa, con una energía de 2,8, 77% de digestibilidad y un porcentaje de proteína de 12,5%. Al novillo de 300 kilos para llegar a 400, 12,5% de proteína, perfecto. Y lo vamos a corroborar. Entonces hacemos los balances. Acá los balances están expresados en megacalorías de energía metabolizable, en el caso de energía, y en proteína metabolizable, que es una manera de expresar los balances. Bueno, hago esto calculado para el aumento de peso que queríamos, terminarlo en esos 70 días, y me da 1,4 kg. Balance energético perfecto, balance proteico perfecto. Entonces diría, ¿cuál es la respuesta que puedo esperar en el animal? 1,4 kg es lo que yo quería. El tema, vamos a ver qué le pasó al rumen, cómo están las bacterias. O sea, a nivel del animal está perfecto. O sea, le alcanza para la energía para producir 1,4 kg y la proteína es suficiente para ese nivel de producción. Muy bien. Vamos a ver el balance a nivel de ruminal. Acá se hacen otros cálculos que son, digamos, una comparación entre la energía y proteína, cuánta síntesis microbiana puede haber, y lo que te dice que hay, no sé si estamos tan bien. Fíjense, nos da un índice. Nosotros además también calculamos un índice para que la gente diga, esta diferencia de 104,68 es mucho, es poco, es solo lo saben los nutricionistas. Entonces digamos, mira, le hagamos un índice para que todo el mundo entienda cuando algo es grave.
Bueno, este es un índice de desbalance de menos 43. O sea, este es un índice grave. Si esa diferencia en esos dos engranajes me hubiera dado 8%, que es una diferencia leve, es un desbalance leve. Con este número expresado así, menos 43, nosotros decimos, mira, hay un 43% de diferencia entre la probabilidad de síntesis con energía y proteína. Quiere decir que claramente acá no estoy también, hay una carita infeliz, porque realmente hay un nivel de desbalance. ¿Cuáles son las consecuencias de ese desbalance? Y acá está lo importante. El desbalance, en este tipo de desbalance, no provoca ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. ¿Cómo te lo cobra? Produciendo menos. O sea, si hacemos una estimación de la respuesta probable en función de de esta limitante ruminal en la digestión de la energía, podemos tener una variación de 900 gramos por día. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo único que pasó, una ineficiencia en el uso de los alimentos. O sea, podía aumentar más de lo que realmente aumente. Eso debido a que el rumen no tenía un funcionamiento adecuado en la cantidad y en el tiempo en que los nutrientes están disponibles. Entonces, los desbalances se pagan, pero se pagan, ¿saben cómo? Convivimos con los desbalances. ¡Años! ¿Por qué no hacíamos nada? Porque te lo cobran cuotas muy chiquitas. Esto nos vamos dando cuenta, son 100 gramos menos. Digamos, no es un desbalance que te impida producir. Producir un poco menos. Y como tenemos tantas cosas que atentan contra la producción, un poquito menos porque el animal está más flaco, un poco menos por esto, que en los desbalances jamás vemos la magnitud de los efectos de estos desbalances. Entonces, con esto, fíjense, acá otro caso. Por ejemplo, tenemos dos fuentes, el maíz es caro, y le decimos, bueno, ¿qué pasa? Podemos reemplazar el maíz con la burlanda. En Argentina pasó que en algún momento la burlanda tuvo mucho menor precio que el grano de maíz. Eso fue circunstancial. Pero la pregunta es, ¿se pueden reemplazar? O sea, yo tengo una dieta también, allá irrumpió, se pusieron muchísimas plantas y apareció un alimento nuevo en dos versiones, el húmedo y el seco, que tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque primero tiene mucha más proteína que el maíz, porque al sacarle el almidón concentra la proteína, entonces tiene elevado. En Argentina no pasa 30, ¿no? En general nosotros tenemos 28 29% de proteína, pero tiene mucha proteína pasante, una proteína bypass, por todo lo que explicó ayer Pablo. Claramente la proteína del maíz es muy difícil o muy resistente a la degradación ruminal. También se concentra en la fibra, pero tiene una característica, que se concentran los lípidos y nos da una energía no fermentable, alta proteína y energía no fermentable. Entonces la idea es, ¿a quién reemplazo cuando pongo burlanda? ¿Al maíz o a la espera de soja? Y te diría que más o menos, vamos a ver, porque en realidad a la soja no tiene una proteína de la misma forma de uso, porque la soja tiene una proteína de muy buena degradabilidad, es una degradabilidad potencial de un 80%, con una degradabilidad efectiva en dietas de terminación del 60%. En cambio, la burlanda de maíz tiene, a su vez de menos proteína, una proteína de diferente comportamiento. Se degrada mucho más lento y menos. Tiene una degradabilidad efectiva del 30%. Entonces, bueno, ¿cómo hago este reemplazo? Y bueno, miren, acá hice un caso de un novillo, verán que me gusta el Bradford. ¿Hay algún brangucero en la sala? ¿Alguien que haga brangus? Que diga, bueno, pongamos un negro alguna vez, también es lo mismo. Bueno, un novillo para terminar también, para aumentar 100 kilos en 60 70 días, tengo un novillo de 320 kilos, y la idea es, bueno, una dieta con silaje de maíz con poco grano de maíz y soja. Obviamente, ¿cómo resolví el problema del rumen? De esos dos que andaban recién, ese menos 43, y una dieta parecida. Sí, la dieta de recién tenía expeller de soja y tenía un menos 43. Fíjense que al ponerle la urea en una cantidad importante, al máximo que se puede utilizar acá, nos resolvió el problema del rumen. Nos resolvió el problema. ¿Y por qué le digo esto? Porque acá les hago, digamos, hacemos los balances, acá les puse todos los balances juntos,
Y le digo, mira, podría aumentar 1,5 kilos, ahí está la carita feliz, miren, al nivel de aporte de proteína tengo un saldo bastante importante, y el rumen, que era el, ¿se acuerdan? Antes estaba menos 43, bueno, ahora está bárbaro, está en un rango que hemos establecido como que puede ser posible. O sea, establecimos un rango, no me tiene que dar 0, pero bueno, está la carita verde. Fíjense la mano, me dice, bueno, esta dieta podría funcionar, si uno hiciera todas las cosas bien, podríamos obtener este aumento. La idea es, ¿con qué lo puedo cambiar? O sea, en esta dieta vuelvo, ¿qué modifico con Burlanda? Entonces, ¿qué te permite este programa? Decir, bueno, reemplazo ese 18%, cambio por Burlanda o cambio algo de maíz. Bueno, para no hacer el ojímetro, lo que nosotros veíamos que en definitiva lo que pasaba en la realidad productiva, que los técnicos decían, bueno, métele 1 kilo más o métele 1 kilo menos. Entonces, digamos, había muchísima información como para poder mejorar esa estimación. Entonces, ¿qué dijimos? Mira, hacemos las cuentas y nos dice que podés ahorrar algo de maíz y utilizar un poco más de Burlanda, que no se te va a afectar ni la cantidad de lípidos totales y va a quedar bien balanceado. ¿Cómo me di cuenta? Porque yo les digo, bueno, hago los balances, tanto el energético como el proteico como el ruminal, y vemos que el rumen está bien, el animal está bien. O sea, cumplimos, digamos, todas las premisas para considerar que una dieta estaba bien balanceada. Entonces, la idea de los formuladores es que te permiten hacer estos cálculos, decir, bueno, ¿cuánto reemplazo de soja? ¿Cuánto reemplazo de maíz? Con un nivel de aproximación muy superior a decir, bueno, a ver, ponele 1 kilo más, que era lo que veíamos que pasaba. Entonces, esto te permite tener un grado de aproximación muy superior a mejorar la respuesta animal a través de cálculos bastante complicados que la gente no podía hacer a mano. O sea, no podemos hacer los balances energéticos, proteicos y ruminales porque son cálculos demasiado complicados. También te puede servir para esto. Mira, nosotros tenemos un problema en muchas zonas donde no tenemos fibra seca, fibra húmeda. Que la fibra húmeda te permite un mejor mezclado, una uniformidad en la entrega, un mayor volumen en comedero, y tenemos fibra seca. Por ejemplo, para este mismo caso, teníamos fibra de heno de moa, ¿tá? Que es una gramínea C4, que puede ser el heno de cualquier pastura. El heno de moa es un recurso bastante disponible en Argentina como fibra, sobre todo en la región. Y también hicimos una dieta con todos los componentes, un concentrado proteico, la urea como balanceador ruminal, grano de maíz y una cantidad de fibra para mejorar el funcionamiento ruminal. Esta dieta tiene un 87% de materia seca. Entonces, imagínense qué es lo que pasa cuando el animal come esto. Digamos, acá en los papeles, ¿sí? Por eso les digo que en la computadora todo da bárbaro. Si no se me duerman, todo da bárbaro. Bueno, 1,5 kilos, rumen balanceado, cubrimos el requerimiento. ¿Cuál es el tema? Bueno, veamos la realidad. Yo digo, mira, nosotros le damos esto, después me quedó esto y finalmente me quedó esto. O sea, ¿qué hizo el animal? Comió lo que quiso, obviamente, porque este tipo de fibra no le gusta. Tiene una longitud de partículas muy dispar, elige algunas y se come las más pequeñas porque no tiene otra opción, si no, no las comería, porque no es un alimento que le guste. Entonces, todo esto que nos trajo, que veíamos en el corral, este es un caso real, ¿no? Nos pasó. Entonces veíamos esto, un año que no pudimos hacer silo, teníamos, ¿por qué? Esto no es por la fibra seca, sino es por la selectividad que tiene el animal, que no consume la fibra seca. Es una dieta con alta fermentabilidad, porque está muy corregida en proteína, me pasaba esto. Entonces dijimos, bueno, una de las alternativas es ponerle agua al mixer. Nosotros es imposible, no tenemos agua de calidad, no disponemos digamos, ni del tanque, ni de nada. Entonces teníamos otra alternativa que es acceder a Burlanda húmeda. Que la Burlanda húmeda tiene muchísima agua y nos permitió mejorar muchísimo el contenido de agua de la dieta, llevar la materia seca al 55% y permitir una mezcla mucho mejor de los componentes. Bueno, esto nos permite los simuladores, los formuladores, hacer todos estos cálculos. Bueno, si no le doy heno de moa, o si le sigo dando heno de moa y cambio la soja, ¿qué me convendrá? Burlanda seca, húmeda. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de usar
estas diferentes, digamos, diferentes alimentos. Esto, por supuesto, estaba bien hecho, y esa era una herramienta. El que nosotros hicimos el formulador, el que te sacaban la foto. Vamos a ver el que te saca la película. Y obviamente que se basan en el anterior, porque yo no puedo planificar cómo me va a ir con dietas mal hechas, o sea, o con alimentos que no cubran el requerimiento. La idea es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué son estos famosos simuladores? Bueno, estos simuladores, por ejemplo, te permiten hacer esto. Yo quiero hacer, esto es una realidad que no ustedes tienen, yo la uso porque para hacer más cortos los tiempos, que dice, bueno, nosotros terminamos liviano, el peso de terminación de Argentina son esto, aunque usted no lo crea, 300, 320 kilos, yo vivo en una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes, entonces el abastecimiento a esa ciudad se hace con todo este tipo de animal, de este animal que tiene una media de 70 kilos. Bueno, la pregunta es, yo quiero hacer esto, bueno, ¿en cuánto tiempo se me van a terminar los novillos? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿En 70 días, 120, 90? Esto es muy importante para comercializar, para hacer las cuentas, las cantidades. Che, ¿a qué peso se van a terminar? ¿Lo voy a llegar a 320 o se me van a estar gordos antes? Algo muy frecuente en nuestro sistema. Che, ¿qué calidad de dieta necesito para hacer eso? O sea, nosotros queremos encerrar, queremos terminar liviano. Bueno, ¿qué tipo de dieta tengo que formular? ¿Una dieta de alto nivel de energía? Casi el 85, una dieta moderada del 75 o una dieta con mucha fibra del 70%. Bueno, esas son las preguntas que definen después el negocio, porque eso va a ser el costo. Y después, bueno, che, ¿qué pasa si, como es de novillos de compra, los terneros vienen muy livianos? O sea, ese famoso, por ejemplo, 7 meses, 200 kilos, nosotros bastante poco probable de tenerlo, lo que estamos hablando. Entonces, tú, por ejemplo, digo, mira, si yo empezara con este novillo Bradford, que a los 7 meses pesara 200, normalmente pesan bastante menos, ¿no? Pero si pesara, tiene capacidad para pesar eso y más, 200 kilos, ¿qué me hace el simulador? Lo que me permite es ver el efecto de la calidad de la dieta y el nivel de restricción al consumo sobre la respuesta a nivel. Esto parece complicado, pero fíjense en la primera línea donde dice, no sé si leen bien acá, donde dice variación de peso. Esto lo que me va simulando es, si yo comienzo con este animal de 200, ¿qué pasa si le doy una dieta de 73%? Yo lo hice para 80, o sea, simulé diferentes calidades. Entonces dije, mira, si yo le doy una dieta de 73, lo que va a hacer es, va a aumentar, fíjense las ganancias promedio, típica de feedlot, esto tiene que ver con, digamos, acá tiene un compensatorio, y ese compensatorio después de 1,3 kg, después 1,25 kg, va bajando la ganancia de peso, y lo que me dice, ahí donde se puso colorado, me va comparando, nosotros hicimos una estimación de cuál es el peso al cual un animal está gordo a cada una de las edades, ¿tá? Porque vieron que los animales pueden estar gordos a cualquier edad. Bueno, nosotros hicimos un cálculo a través de un índice para decir, bueno, a partir de qué peso el animal está gordo. Significa que ese animal acá todavía no está gordo, este índice tiene que ser aproximadamente 1,20, quiere decir que esté un 20% por arriba del peso normal de crecimiento. O sea, cuando estás un 20% por arriba, el animal está gordo. Y me dice, mira, en 90 días podrías tener un novillo en 300 kilos, con una dieta del 73% de digestibilidad. Esta es la simulación. Después lo que tengo que hacer es generar con el formulador dietas de distinto precio, de distinto costo, para 73% de digestibilidad. Y evaluarlas en su conjunto. Por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera estado más liviano? Fíjense, ¿qué pasó si el animal no hubiera pesado 200 kilos? ¿Qué pasó? Las ganancias diarias, dice, bueno, esta es efecto dieta, miren la dieta, dejé 73% de digestibilidad. ¿Ven acá este número? 1,56 kg. Che, ¿cómo puede ser que el mismo animal, de la misma genética, con la misma dieta, aumente 1,3 kg y haga 1,6 kg? Eso no es el efecto dieta, es el efecto mayor compensatorio porque el animal tenía 40 kilos menos que el anterior. Bueno, esto me permite hacer esos análisis. ¿Cuánto
es por la dieta y cuánto es por el animal. Fíjense que en este caso se alarga el periodo a 120 días, o sea, es un mes más de corral para lograr los mismos kilos. ¿Tá? Es un mes de corral, entonces uno tiene que, yo no digo ninguno de estos, y eso aprendí muchísimo, ninguno está bien y ninguno está mal. Son alternativas, hay que evaluarlas en el costo, o sea, ¿cuánto me costó la de recién? ¿Cuánto me cuesta esta? O sea, el costo de 30 días más en corral es mayor o menor a la diferencia de precio que tuve por comprar un animal con 40 kilos menos. Eso se cuantifica y te lo hace el programa, te dice, bueno, cuánto ganas, cuánto perdés en cada una de las situaciones. ¿Por qué hace esto que le decía? ¿Cómo sabemos cuando está terminado? Lo que hace comparando, la línea colorada es la del peso de terminación y la otra es el peso vivo real. Entonces yo partí de este animal de 160 kilos y le fui dando una dieta que modificaba el peso vivo y la idea es cuándo va a estar gordo cuando supere a la línea de crecimiento. ¿Tá? Entonces cuando se juntan esas líneas me dice, bueno, esa línea que está en colorado es el peso que está gordo en las diferentes edades del animal. Entonces así me compara y me dice, bueno, ¿cuánto tiempo te va a durar esa terminación? O por ejemplo, ustedes que hacen pesados. Le digo, bueno, si yo quiero hacer un pesado, no lo puedo encerrar a los 160 kilos. Bueno, ¿cuánto tiene que durar la recría? ¿2 meses? ¿5 meses? ¿7 meses? 8 meses, hasta una cantidad de kilos. Bueno, todo eso nosotros modelizando curvas de crecimiento, vemos que la recría es tiempo y no es cantidad de kilos. Porque si nosotros a este animal lo ponemos a aumentar mucho de peso, se va a terminar muchísimo antes de los 450 kilos. Entonces, fíjense, hicimos con el mismo novillo, ahora digo, pero acá, este es otro programa que me dice, bueno, ¿a cuánto lo querés terminar? Para poder calcularte la recría. Te dice, bueno, ¿vos querés terminar 400 kilos? Listo, vamos a tener que hacer 2 etapas diferentes. Una etapa de recría y una etapa de terminación. Y acá me lo está simulando. Fíjense, la primera, no sé si se ven de atrás los números, donde está naranja, dice, la primera etapa que sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, serían con dietas de 2 calidades. Al principio, una calidad mayor, porque me estaba indicando acá que el animal cuando más crece sin engordar es cuando es más joven. Entonces podemos aprovechar a apurar la recría al principio, no al final. Hasta noviembre, y el 1 de noviembre podría comenzar con una dieta de 75 y terminarse. O sea, lo que me haría es esto. El programa me dice esto. Mirá, acá tenés un precio. ¿Qué nos pasaba en la recría? Y les cuento porque esto para nosotros fue muy importante prácticamente. Las recrías se hacían con restricción. O sea, se restringía el animal. Que en el concepto, la recría del animal tenía que ganar poco. Un animal, fíjense, en crecimiento, en su máxima tasa de crecimiento, tenía que ganar lo menos posible, restringirlo. Y después íbamos a aprovechar el compensatorio. Nunca pasaba eso, nunca compensaban. ¿Por qué? Porque no había un piso por el cual ir. ¿Qué hicimos? Mira, nosotros te pusimos un piso, que es esa línea naranja, fíjense, que es el mínimo. O sea, vos tenés que ir con ese mínimo y la verde es el máximo, para poder después tener kilos que poner en el feedlot. Entonces, le hicimos una franja por la cual el animal se tenía que mover. Entonces vos podés hacer dietas, que son los puntitos colorados, que decís, bueno, vos tenés un piso para ir a la recría y un techo. ¿Por qué techo? Porque si paso ese techo, el animal se engorda mucho antes. Cuando terminó en octubre, ahí le dimos otra dieta y fíjense cómo la evolución de peso y lo terminamos en ese tiempo. Bueno, estos programas te permiten hacer eso. Decir, bueno, si yo quiero ir por el piso, bueno, podemos hacer otra dieta de 60% de digestibilidad, ir por el piso y alargar el periodo final. Esto te permite evaluar cualquiera de las situaciones que ustedes digamos, cualquier situación real. Yo tengo un invierno muy complicado, con pastura natural, no puedo suplementar. Bueno, esto te lo permite ver cuáles van a ser los efectos de ese tipo de alimentación. Y finalmente les pongo un caso que fue real, digamos, un caso, pero bueno, ustedes lo aplican, porque viste acá todo parece lindo en la tele, como digo yo, la tele es bárbara, los números en la computadora dan siempre, digo, bueno,
tuvimos una consulta que era un agricultor que quería diversificar con ganadería. Sí, quería incorporar la ganadería en una zona muy agrícola y la pregunta que nos hacía es, mira, yo voy a comprar animales, porque todavía no criaba, voy a hacer animales de compra, y la pregunta es, quiero encerrarlo y tengo 30 hectáreas que puedo picar. O sea, puedo hacer silaje de maíz de planta entera. ¿Cuántos animales compro? Una pregunta muy simple, muy sencilla. ¿Cuántos puedo encerrar? ¿Cuántos puedo encerrar? Bueno, entonces él los quiere terminar liviano, porque está en la provincia de Córdoba, o sea, es el consumo liviano, entonces nosotros les generamos muchísimas más, pero les muestro, el objetivo fue presentarle diferentes alternativas. Obviamente todas estas alternativas estaban cuantificadas, no solamente en físico, cuántas hectáreas, sino también cuánto le iba a costar. Nosotros acá les cuento 4 para que vean cómo uno puede jugar con diferentes alternativas. Si le hicimos 2 alternativas, la 1 y la 2, que eran comprar liviano, como compraba siempre, a 160 kilos, y terminarlos a 350. La diferencia entre la 1 y la 2 es, uno va a ser con 2 dietas, haciendo una mini recría, y después un proceso de terminación. ¿Por qué la segunda era una única dieta? El maíz el año pasado en Argentina, en el 2015, valía, para que se den una idea, 400 pesos en este productor, 400 pesos. Este año, a este mismo productor le cuesta 2.500 pesos. O sea, el precio de maíz aumentó muchísimo, entonces la idea de generar la segunda alternativa era ver, la primera, decir, bueno, en vez de usar mucho grano todo el tiempo, ver si podíamos bajar la cantidad de grano. Y las otras 2 alternativas es, ¿qué pasa si compras un recreado de 200 kilos en mejor estado para cortar el periodo? Y la última es bajar el peso, que todavía dentro de los pesos que se pueden vender, 300 kilos, para aumentar la cantidad de ciclos. Él lo que quería tener más animales. Los primeros nos hacían ciclos largos. Para no aburrirlo con los números, porque le digo, estos son cómo funciona el programa. Hicimos 4 alternativas. En cada una hacíamos dietas. Fíjense, lo importante es, vieron arriba estaba la edad y la línea que sigue son los 2 tipos de dietas. Una dieta moderada, 67, eso es calidad en digestibilidad. Y al final 81. O sea, usar menos maíz al principio, fíjense abajo están las dietas y está subrayado en colorado que pasamos de 0% el maíz a 50%. ¿Por qué 0? Fíjense la característica de este silo, era un agricultor en zona agrícola. El silaje de maíz es alto grano, es un silaje de planta entera que si hubieran dejado para cosechar, hubiera rendido por lo menos 8.000 kilos o 9.000 kilos de maíz. O sea que es un silaje que tiene muchísimo maíz adentro. Por eso es este tipo de dietas. Bueno, le hacemos los cálculos en la 2, fíjense, usa otro tipo de dieta, o sea, era una única dieta hasta lograr más moderada, de 72, con 12,5% de maíz, base tal cual. Base tal cual, ¿eh? Acá eso es muy importante porque el productor no entendía la diferencia materia seca, entonces acá están en tal cual. Eso es casi el doble en materia seca. En la alternativa 3 hicimos una dieta de poco tiempo, pero obviamente comprando un animal, fíjense, de 200. ¿Vieron cómo se achicaban los días? En la 4, lo mismo, pero bajamos el peso. Y ahora les muestro un resumen, porque es un poco lo importante. Miren, el resumen es esto. Tan peso de compra, peso de venta. La diferencia más importante, nosotros tenemos que cuidar el consumo de maíz. Fíjense que la cantidad de kilos de maíz no cambia tanto. Lo que cambia muchísimo es esto, la cantidad de animales. La cantidad de animales que pueden engordar con esas 30 hectáreas de silaje, ¿no? Que era su limitante, cambia de 400, casi se duplica, pero miren la estrategia que tuvieron que lograr. La estrategia es o comprar más pesado, que eso no hay mucho en Argentina, o sea, ese tipo de novillo no había, o terminar más liviano. Ninguna de estas alternativas está bien y está mal. Nosotros con todo esto se las cuantificamos económicamente, dijimos cuánto le salía cada una de estas,
con los escenarios variables. A ver, ¿qué pasa si el precio de compra varía mucho de venta? Si el de 200 kilos es más, digamos, más caro o más barato que el de 160. Se le generamos todas unas alternativas para que él pudiera decidir ingresar o no ingresar al negocio, antes de que lo haga. Bueno, che, ¿y ahora? Se me están cansando, falta poco, pero digo, mira, por último, todas estas presupuestaciones estaban bárbaras, digo, mira qué bien, tantos kilos de silo, y vuelvo un minuto, mirá, 2.500 kilos de silaje de maíz por ciclo completo o 1.350 kilos de silaje. Usted dice, ¿cómo sacaron este presupuesto? Son números bastante complicados. Bueno, hicimos una evaluación, calculamos cómo evolucionaba la capacidad de ingestión del animal, la participación del silo en esa dieta, lo pasamos a tal cual, de materia seca, y después dijimos, bueno, ¿cuál es la eficiencia de uso del silo? Básico. Porque miren, ayer estábamos hablando de que había diferencias en el consumo para mejorar la conversión. Estamos hablando de que era importante 800 gramos de materia seca por día o 1 kilo. ¿Cómo cambia la conversión? De pasar de 7 a 6 a 1. Y ahí estaba la clave de la utilización digestiva. Por eso agregué esto último, porque acá están hechos con una eficiencia en el uso del silo bastante alta, pensando que íbamos a tener mixer, que íbamos a tener una buena extractora, que iba a haber 2 tractores, uno para extraer y otro para cargar. Pero ¿qué pasa si eso no está? Por eso quiero hablar, por último, de las ineficiencias en el uso de los alimentos, que yo creo, por la práctica que tengo, que acá está la mayor, de donde más podemos trabajar. Mucho más que en el balance de dieta. ¿Por qué? Porque esto estoy hablando, ¿qué es esta eficiencia de uso? Miren, hablamos de 3 momentos. Miren esto, casos reales. Che, esto se presupuestó, se gastó, no se usó. O sea, nosotros no podemos engañar que tuvo una eficiencia de conversión de 7 a 1, gastando no sé cuánto de lo que comió. Y lo que gasté para que... Fíjense, esto es una situación real. Miren esto. Esto nos pasa permanentemente. Esto fue un ternero. Ah, bueno. ¿Y esto? ¿Cuál fue la pérdida que produjo? Bueno, esto nos pasa muchísimo. Otra más. Procesamiento y suministro en días de viento, procesando y moliendo este heno de moa. O sea, procesando esto, en días de viento, como en agosto, se vuela la mitad. Se vuela la mitad. El polvo se llevó la hoja. Y eso ocurre. Sí, cuando viste le decía medir y todos me miraban como diciendo, ay, nosotros remedimos todo. Esto hay que medir. Esta ineficiencia del uso. Las pérdidas, cómo estaba puesto mal, aquel chisme, fíjense acá, porque no es una grabación, toda la mitad caía. La mitad caía alrededor. Si en estos campos hay mucha paloma, eso es una gran ventaja. No ves ninguna pérdida, porque se lo comen rápido, pero la pérdida pasó. ¿Qué nos pasó en este campo? Este era un campo gigante, ¿no? Muy grande. Faltaban 2 bolsas completas de maíz. Entonces pensaban que había robo. No, era toda la pérdida. Fíjense, cuando uno es chiquito y vos tenés 20, o sea, 100 animales, la pérdida es poca, pero cuando son 10.000 animales durante 150 días, perdiendo todos los días una cantidad importante, eso se tradujo en 2 bolsas completas de maíz. Fíjense la importancia acá. Por eso no enfatizo la dieta. En la preparación, en el almacenamiento, en el suministro. Miren todo lo que estaba afuera. Yo solo gasté. Miren todo afuera. Estas son todas situaciones reales. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar. En la cuantificación. Porque si uno mide en cada uno de los campos cuál es la realidad de su pérdida, sabe qué acciones tiene que hacerlas. Entonces el plan productivo tiene que ser controlar las pérdidas en la utilización de los alimentos y no mejorar la conversión. Digo, ninguna es menos importante, pero yo digo, veamos en cada sistema cuál es el punto crítico. ¿Dónde está el grifo abierto? ¿Dónde está? Y hay una tercera, que es eficiencia en la utilización digestiva, que tiene que ver, bueno, parece complicada y a mí me gusta esta imagen. ¿Qué es? No sé, un suelo. Bueno, es una silla de espejo. Pero en realidad lo que intenta esta imagen es decir,
Las otras pérdidas las veíamos, las podemos medir, las podemos cuantificar, sabemos, podemos decir, bueno, ponemos una lona, medimos, pesamos. Estas ineficiencias no las vemos, porque son pérdidas invisibles y están básicamente relacionadas con el procesamiento del grano, que tuvimos ayer una clase excelente de cómo se puede hacer un uso poco eficiente del maíz, y otro con esta relación de energía y proteína para mejorar la utilización digestiva de las energías fermentables. Entonces, me encanta esta imagen porque dice, bueno, esta pérdida no la veo, las otras las puedo ver, pero esta también ocurre y en algunos casos es importante. Bueno, en síntesis, planificar es la palabra clave. Planificar es clave en los sistemas porque demanda el más capital, la alimentación, y el principal costo operativo. Por lo tanto, no tener un plan, una planificación de la alimentación, podemos controlar poco la rentabilidad de esa unidad de negocios. O sea, evidentemente, la planificación es muy importante, pero nosotros somos conscientes de que no se puede planificar si no se tienen herramientas que te ayuden en este proceso, porque si no sería muy complicado. Entonces, disponer o utilizar herramientas, cualquiera que sea, cualquier herramienta informática que te permita definir escenarios y evaluar los efectos de qué pasa si el precio sube, qué pasa si no dispongo de... Son muy importantes en el proceso de planificación, usar herramientas. No solamente herramientas core, sino herramientas técnicas, que es lo difícil. Pues nosotros teníamos una herramienta de planificación diseñada por un contador. Che, peso final menos peso inicial dividido el tiempo. Eso no ocurre en biología. Las interacciones son múltiples. Entonces, ¿cuál fue el desafío de nuestro equipo? Hacer un programa económico con modelos biológicos. O sea, fue un esfuerzo y también un desafío porque cuando uno modeliza la biología es difícil, porque no podemos controlar todos los factores. Entonces tuvimos que elegir aquellos factores del animal y de la dieta que más impacto tenían sobre la respuesta animal. Y eso fue el desafío de nuestro equipo, elegir cuáles fueron las variables. Pero bueno, una mejor aproximación a hacerlo, bueno, ¿cuánto gastaste el año pasado? 2 bolsas, este año una. Creemos que estas herramientas contribuyen muchísimo a hacer una mejor planificación de la ganadería. Bueno, muchísimas gracias, espero que me hayan entendido.